Tengamos en cuenta cuál es la histología normal de la tiroides, ¿sí? En realidad es una glándula formada por células epiteliales llamadas tirocitos. En realidad el nombre que se le aplica es célula folicular, ¿sí? Las células foliculares de la tiroides, llamadas así porque se configuran arquitecturalmente de este modo folicular. Forman estos folículos que son revestidos por las células foliculares, en los que encontramos en el interior el material coloide, ¿sí? Generado por estas células, donde están las hormonas también que producen. En el intersticio, vemos que hay poco intersticio, ¿sí? Casi toda la tiroides son células foliculares o folículos. En el escaso intersticio que se ve está ahí capilares, es una glándula muy irrigada, ¿sí? Porque tiene una función endocrina muy activa la tiroides, por lo tanto tiene una irrigación muy rica. Y vamos a encontrar también células parafoliculares que están fuera del folículo, son las células parafoliculares C, que tienen otra actividad, ¿sí? Son las encargadas de la secreción de calcitonina, que están encargadas del metabolismo del calcio, y tienen otra función y otra estirpe, y generan otro tipo de patologías, que son los tumores derivados de las células C parafoliculares, que son neuroendocrinas, y generan el tumor neuroendocrino de la tiroides que se llama carcinoma medular. No lo vamos a tocar mucho hoy ese tema, hablaremos en algún momento de todas las lesiones neuroendocrinas en conjunto. Hoy nos vamos a concentrar en la patología más frecuente, que es la de las células foliculares. Bien. Ya vemos que desde la antigüedad aparece por primera vez la palabra tiroides, la literatura médica introducida por Galeno, ¿sí? Y es un término que viene del griego, de la transliteración de este vocablo, que es oupo-elons. Acá aparece por primera vez, que significa forma de escudo, ¿sí? Esa es la traducción de este término. Fíjense acá que dice scutiforme. ¿Y a qué se refería este término que transliterado es tiroides? Se refería a la forma escudo que tiene no la glándula, ¿sí? Sino, acá vemos el escudo, sino este cartílago, que es el cartílago tiroideo, es el que tiene forma scutiforme, forma de escudo. Este es un escudo de los ejércitos minoicos previos a la civilización griega. Ven acá, scutiforme, forma de escudo. Y en realidad se refería al cartílago, ¿ven? Acá dice el cartílago scutiforme. Es decir, cuando se introduce este término, era en referencia a este cartílago. Galeno nunca reparó en la glándula. Es justamente Da Vinci quien en el Renacimiento, por primera vez, hace referencia a esta glándula. Da Vinci, además de ser un gran artista, fue un científico, fue lo que era el prototipo, digamos, de el personaje renacentista, un sabio que se desempeñaba en distintas disciplinas. Y bueno, una de ellas fue la medicina, donde hizo varios dibujos del cuerpo humano, y acá por primera vez hace referencia a esta glándula. Incluso hizo un ensayo para intentar definir su función, ¿sí? Entonces, él decía algo así, Leonardo,
que estas glándulas sirven para llenar el espacio donde no hay músculos y para mantener a la tráquea alejada del esternón. Sí, fíjense, es una época donde el concepto de endocrinología no existía. Se empieza a entender al cuerpo humano como algo mecánico, con un funcionamiento sobre todo basado en la fuerza de tracción de los músculos, las válvulas cardíacas, la circulación de la sangre. Se empieza a entender desde ese modo el funcionamiento de nuestro organismo, al tiempo que empiezan las primeras autopsias, o empiezan a tener importancia las autopsias porque durante todo el medioevo habían estado prohibidas. Entonces estos trabajos de disección permiten tener otro enfoque, un conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo, pero todavía la endocrinología no era ni siquiera sospechada, ¿sí? La posibilidad de que una sustancia funcione a distancia en otro órgano no estaba contemplada. Vesalio, entonces también contemporáneo, describe este tratado, el Humanis Corpori Fabrica. Habrán visto ustedes estos dibujos tan artísticos, donde por primera vez un tratado monumental, son como 7 tomos, dedicados a los distintos sistemas, y el del sistema locomotor tiene estos dibujos bastante conocidos, y también aparece ahí una descripción a la glándula tiroidea. Él la llama glándula adyacente a la raíz laríngea, ¿sí? Bastante descriptivo y bastante preciso también. Eustaquio nuevamente habla de glándula tiroidea, ¿sí? Un término bastante apropiado, aunque su trabajo pasó desapercibido. Fue Wharton, en una monografía sobre las distintas glándulas del cuerpo, donde hace hincapié en la precisión con la que hay que definir esta glándula. Él dice, muy purista, que tiroides es, como vimos al principio, el cartílago. El cartílago es tiroides, con forma de escudo. La glándula está asociada al cartílago, por lo tanto, es glándula tiroidea. La glándula es tiroidea y el cartílago es tiroides. Pero bueno, nosotros hablamos de glándula tiroides. Pero si uno se pone purista como Wharton, podría tener este enfoque. Y también hace un ensayo sobre la fisiología y la función de este órgano. Dice, contribuye a la redondez y belleza del cuello, funciona como una esponja para recoger la humedad sobrante del nervio recurrente y lubrica la laringe para hacer la voz más dulce. ¿Sí? Ese es el enfoque fisiológico de Thomas Wharton. A ver, un segundito, sí. Que lo van a pulsar ese paciente y le marcan sarcoma. ¿Está bien? O le ponen la punción y ¿Tiene cobertura? Sí. Sí, está bien que tiene un sarcoma. Módulo sarcoma y la punción. Sí. Bien. Les comentaba que, bueno, en toda esa época y en posterior empiezan a aparecer en los tratados pictóricos. Fíjense este cuadro de 1622, cómo la mujer tiene acá a nivel del cuello un ensanchamiento, lo cual nos hace pensar que era excesivamente común el bocio, el agrandamiento de la glándula tiroides lo llamamos bocio, ¿sí? Y bueno, hay que tener en cuenta que la principal causa de bocio es una ingesta baja de yodo. Actualmente es un problema que está bastante resuelto porque por ley en la mayoría de los países la sal de mesa tiene que estar iodada.
¿sí? De ese modo se complementan las necesidades diarias de yodo. Pero en la antigüedad eso no existía, y en las zonas que están alejadas de las costas, en las zonas montañosas sobre todo, se hace bastante tangible la falta de yodo, y es ahí donde aparece en forma endémica el bocio, ¿sí? Es el agrandamiento compensatorio de la tiroides, una hiperplasia reactiva de la tiroides, intentando absorber la mayor cantidad de yodo posible, y aumentando su tamaño para compensar con una hiperplasia una escasez en el funcionamiento, ¿sí? Pero fíjense, ya en monedas romanas de la antigüedad aparecían estas figuras ociosas, en África, en el norte de África, en Egipto, en Asia. Fíjense esta figura acá también, con un cuello hiperplásico. Unas esculturas precolombinas en América. Es decir, en todo el mundo, en la antigüedad era prácticamente fisiológico el bocio, ¿sí? Era un cambio reactivo extremadamente difundido, algo endémico o pandémico. Conociendo ahora desde nuestra perspectiva la función de la tiroides, sabemos que no solo genera el hipotiroidismo una hiperplasia reactiva, un bocio, sino que la falta de función de la hormona en edades tempranas lleva al cretinismo, ¿sí? Hay muchos tratados donde se ven que había una incidencia importante de chicos que nacían con cretinismo y tenían, bueno, un menor desarrollo del sistema nervioso en el crecimiento, pero bueno, nadie asociaba esto al déficit de yodo, ni siquiera lo sospechaban. Lo que sí era evidente era la hipertrofia del cuello en algunas personas. A veces era simplemente una ligera preeminencia, pero a veces los bocios eran muy importantes, al punto que algunos intentaron un abordaje quirúrgico, ¿sí? En los principios, los anales de la cirugía, encontramos estudios de Abulcasis, uno de los primeros cirujanos, ¿sí? Él era musulmán, y bueno, hay algunos tratados, unas descripciones de unas cirugías tiroides que realizó, pero eran procedimientos sumamente cruentos. Estamos en una era donde no existía no solo la anestesia, sino no había forma de controlar las hemorragias, ni las infecciones, mucho menos. Entonces tenía una mortalidad muy alta. Cualquier intento de abordaje quirúrgico de estos bocios. Fíjense que incluso bien entrado el siglo XIX, acá vemos a Samuel Gross, fue uno de los padres de la cirugía norteamericana, y esto es lo que él opinaba acerca de la cirugía de la tiroides. Decía, ningún hombre sensible ni siquiera consideraría el intento de extirpar una glándula tiroidea Goutreus bociosa, ¿sí? Si el cirujano fuera tan aventurero o algo así como necio, cabeza dura, como para emprender esa misión, yo no lo voy a envidiar, decía. Cada paso que él dé, cada decisión que tome, va a estar rodeada de dificultad. Cada paso de su cuchillo, de su bisturí, va a estar seguido de un torrente de sangre, y afortunado será él
si su víctima vive lo suficiente como para permitirle terminar su espantosa carnicería. ¿Sí? Esta es la opinión que tenía Samuel Gross sobre la cirugía tiroidea. Y vemos, curiosamente, que del otro lado del Atlántico teníamos a Theodor Emil Kocher, era un cirujano, uno de los padres de la cirugía en Europa. Incluso hoy en día están las pinzas, las Kocher, que él desarrolló. Era suizo de nacimiento. Como les comentaba antes, un área donde el bocio era endémico, en las áreas montañosas. Entonces él operó cientos de pacientes con bocio y era un excelente cirujano, muy prolijo, muy minucioso, muy estudioso, por lo cual obtuvo buenos resultados. Él no se le morían los pacientes. Entonces vamos a ver qué comentaba él acerca de esta situación. Decía Kocher, en términos técnicos, no hay ninguna duda que hemos dominado la operación de bocio, ¿sí? Hemos aprendido a frenar el sangrado y a prevenir la pérdida del habla, ¿sí? Por seccionar los nervios laríngeos. Todo eso estaba fantástico. El tétanos de Billroth, es ahora tan rara que no nos ha obligado a cambiar el método. Ahora vamos a ver a qué se refería con esto. Pero algo peor ha ocurrido. La extirpación de la glándula tiroides ha privado a mis pacientes de todo valor humano. He transformado a personas con bocio, por lo demás sanas, hacia una existencia vegetativa. Muchos de ellos se han vuelto cretinos, ¿no? Como signos de cretinismo, separados para una vida que no vale la pena vivir. Así que fíjense, el trabajo de Kocher evitaba las complicaciones propias de la cirugía, por lo gran cirujano que fue, pero claro, era tan prolijo que quitaba toda la glándula patológica y dejaba a los pacientes con un hipotiroidismo severo. Y gracias a su trabajo es que se descubrió cuáles son las funciones de la tiroides, para qué estaba, ¿sí? Muchas cosas uno sabe para qué están cuando ya no las tenemos. Y eso pasó con la tiroides. Entonces uno decía, en un congreso que se hizo presentando estos trabajos, se considera como el nacimiento de la endocrinología, ¿sí? Los trabajos de Kocher. Ahí se comprendió el funcionamiento de la glándula tiroides a nivel distante en otros órganos, cómo afecta su ausencia en todo el metabolismo del desarrollo y el funcionamiento de nuestro organismo. Cuando se refería acá a Billroth fue su maestro, pero era un cirujano un poco más torpe, más desprolijo. Entonces, ¿qué hacía? Resecaba también las paratiroides, que son glándulas muy chiquitas que están adheridas a la tiroides. Entonces el paciente hacía una tetania por hipocalcemia. Y como no era tan prolijo, siempre dejaba algo de tiroides residual que evitaba que el paciente haga un hipotiroidismo severo, lo que Kocher llamó la caquexia por deprivación de tiroides. Lo que no tenía Kocher era, por respetar las paratiroides, esta tetania. Y las piezas quirúrgicas que encontraría Kocher son estas, ¿sí? Esto es un bocio, esto es una glándula hiperplásica. Esperen que voy a cerrar la puerta porque hay mucho barullo acá.
Bien, acá tenemos una tiroides resecada en su totalidad, los dos lóbulos, y un istmo, ¿sí? Un istmo central, y fíjense cómo vemos que es polilobulado, cada uno de estos lóbulos son nódulos hiperplásicos, reactivos, la mayor parte de las veces, a la deficiencia de yodo en la dieta. ¿Cómo veríamos en la microscopía esta pieza quirúrgica, este bocio? Bueno, veríamos representados esos lóbulos por estos nódulos hiperplásicos, ¿sí? De macro y microfolículos. Fíjense, hay folículos más grandes, folículos más chiquitos, pero se ve esta arquitectura nodular, hiperplásica, reactiva, y en el medio algunos tractos de tejido fibroso, ¿sí? En el intersticio, pero el cuadro dominado por esta hiperplasia. Les digo que los nódulos hiperplásicos hoy en día igual son casi fisiológicos, no el bocio, pero sí que dentro de una glándula haya sectores más activos que otros y aparezcan nódulos. Esto lo digo porque, después vamos a volver sobre esto, pero la mayoría de nosotros, si nos hacemos una ecografía tiroidea, vamos a encontrar que algún nodulito puede haber, ¿sí? Esto es bastante normal, bastante frecuente, hasta se lo podría considerar fisiológico, porque la tiroides es una glándula muy activa, ¿sí? Así que haya sectores, como les digo, más reactivos que otros es esperable. En 1912 aparece un trabajo de este doctor llamado Hakaru Hashimoto, ¿sí? Formado en Fukuoka. Él había hecho unas pasantías en Alemania y allí vio unos pacientes que tenían bocio, lo cual no tenía nada de llamativo, pero lo curioso era que estos bocios estaban asociados a un denso infiltrado linfocitario, cosa que no era lo habitual, ¿sí? Entonces él habló de struma linfomatosa y publicó esto, ¿sí? Pero claro, fue un trabajo publicado en una revista alemana por un japonés previo a la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, Alemania cayó en desgracia y no era una potencia dentro del mundo científico en ese entonces. Entonces, este trabajo nadie, o muy poca gente le prestó atención. Y mismo Hashimoto nunca más escribió nada Acomode tranquilo. sobre la tiroides, ¿sí? Su único trabajo sobre patología tiroidea fue esto. Luego se volvió a Japón y se dedicó a la clínica o a la cirugía. Fue un médico llano, digamos, sin continuar este descubrimiento, el concepto de bocios linfomatosos. Recién en el 31, en este trabajo de Graham y McCullough, se reconoce que fue Hashimoto el primero en hablar de los bocios linfomatosos, del struma linfomatoso, porque en esos casi 20 años que pasaron, entre la descripción de Hashimoto y su reconocimiento por este artículo, mucha gente empezó a ver, muchos patólogos empezaron a ver bocios con infiltrado linfoide, y bueno, se atribuían, digamos, la descripción de la entidad. Entidad que nadie entendía aún, porque el concepto de autoinmunidad todavía no estaba instalado. Recién se empezaba, como les decía, a comprender el funcionamiento de las glándulas, de las distintas hormonas a distancia, pero todavía no había una comprensión del funcionamiento del sistema inmune, y mucho menos de la autoinmunidad, como para comprender qué es lo que pasa en estos bocios descritos por Hashimoto, y a partir de ahí pasan a llamarse tiroiditis de Hashimoto.
¿sí? Que hoy por hoy es una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo, ¿sí? El Hashimoto. Ya la causa que históricamente, a lo largo de nuestra evolución, fue la que dominaba, que era el déficit de yodo, hoy por hoy en las zonas, casi le diría en todo el mundo, está resuelto con la iodización de la sal, pero pasa, en primer lugar, a ocupar la causa de hipotiroidismo, la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. De hecho, en la Asociación Japonesa de Tiroides está el rostro de Hashimoto en homenaje. Y lo que él vio es esto, sí, los nódulos hiperplásicos, como un bocio convencional que les mostraba antes, pero que están asociados a estos densos infiltrados linfocitarios, incluso formando centros germinales, ¿sí? Como un tejido linfoide bien organizado dentro del parénquima tiroideo. Y que ustedes pueden imaginar que las células foliculares o los tirocitos no son ajenos o indiferentes a esta inflamación intensa del parénquima y reaccionan con algunos cambios que se basan en una hiperplasia, de un agrandamiento del citoplasma a expensas de un aumento del número de mitocondrias. Es un cambio que llamamos oncocítico, ¿sí? Que obedece a un proceso degenerativo de la célula. Fíjense, esto es un oncocito, ¿sí? Es una célula que se hincha, como les decía, por aumento en el número de mitocondrias, los cuales le da no solo esta forma aumentada en volumen, sino también su color, ¿sí? Más parecido. La mitocondria tiene mucho ADN, entonces se vuelve más oscuro el citoplasma. Todo en reacción a este denso infiltrado linfocitario. Y así vemos la tiroiditis de Hashimoto. Y esas células oncocíticas fueron descritas por primera vez por este patólogo Max Ascanasi, ¿sí? Al describir las células foliculares en unos perros con enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? Con hipertiroidismo, pero rara vez se le atribuye a él este epónimo, ¿no? Esta descripción, sino más bien vamos a encontrar el nombre de células de Hartle, ¿sí? En honor a Karl Hartle, que curiosamente él estaba trabajando también en tiroides de perros, en distintas glándulas de animales, y describió en los perros unas células también así grandes, de citoplasma amplio, que estaban dispuestas como en nidos, y en realidad estas células que describió Hartle eran las células C parafoliculares de la tiroides de los perros. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la tiroides tiene células foliculares y en menor medida las neuroendocrinas parafoliculares que liberan calcitonina? En el ser humano, estas células C parafoliculares están dispersas en forma aislada a lo largo del intersticio y hay que hacer inmunistoquímica para verlas. En cambio, en los perros parece que estas células están formando nidos y están agrupadas de modo que Hartle las pudo ver, reconocer y describir. Pero él en ningún momento estaba hablando de los cambios reactivos de las células foliculares, ¿sí? Él no hizo ninguna referencia. La confusión surge porque hubo un patólogo muy importante, James Ewing, el mismo por el cual conocemos al sarcoma de Ewing, que entre otras cosas él fue uno de los fundadores del Memorial, ¿sí? el Sloan Kettering de Nueva York, uno de los centros oncológicos más importantes del mundo. También fue un miembro fundador de la Sociedad Americana de
de cancerología, American Cancer Society. Es decir, tuvo una actividad muy intensa, pionera y revolucionaria en el campo de la oncología.